Y desde el comienzo de esta larguísima cuarentena, tanto el Ministerio de Trabajo como la FIP, con la anuencia del sindicato, nos han otorgado medidas, pero las mismas han sido insuficientes. Esta medida de exhibiciones de totales o parciales de pago de contribuciones, la suba de costos, la inflación de insumos han hecho imposible trasladar esto a precios, con las consecuentes pérdidas que hemos enfrentado, cierre de negocios y caída de empleo. La salida para este año 2021 está siendo dificultosa, está siendo lenta, y es por eso que creemos que es imprescindible que se sancionen medidas de fondo que conduzcan a la reducción de la altísima tasa que hoy pagamos entre aportes y contribuciones y que hacen que los costos laborales se incrementen, y de esta forma poder lograr una recuperación del sector y mayor empleabilidad. Gracias. Buenos días, en este módulo vamos a tratar los aspectos críticos del repro y las acciones llevadas a cabo por los gobiernos locales para poder paliar la crisis por la que atraviesa el sector hotelero y gastronómico como consecuencia de la pandemia. Para comprender el impacto que estas acciones han tenido en el sector hotelero y gastronómico, hemos elaborado una serie de cuadros considerando distintos escenarios. Tal es así que vamos a desarrollar este aspecto considerando la actividad desarrollada por hoteles y establecimientos gastronómicos ubicados en distintas regiones del país. También se han considerado las condiciones de funcionamiento que tuvieron estos establecimientos. Por ejemplo, los establecimientos hoteleros, algunos trabajaron con pasajeros aislados, otros lo hicieron con los turistas que circulaban dentro del país en la medida que se permitía la circulación de los mismos, o con los trabajadores que debían dirigirse a las distintas provincias para poder ejercer sus funciones. Existen también hoteles que estuvieron cerrados a lo largo de 12 meses durante toda esta pandemia. En cuanto a los establecimientos gastronómicos, sabemos que en una primera etapa trabajaron bajo el servicio de delivery. A continuación, lo hicieron con el servicio de delivery y take away. Y por último, con los distintos porcentajes de aforo que se les fue permitiendo conforme las reaperturas otorgadas. Otros aspectos considerados para poder elaborar estos cuadros han sido el acuerdo marco celebrado entre FEDRA y UTGRA, que permitió la aplicación del artículo 223 bis, a través del cual se permitía la suspensión del personal y la reducción de las escalas salariales. Así también hemos contemplado la aplicación de la Ley de Sostenibilidad y Sustentabilidad del Turismo en aquellos puntos que pudieron ponerse en práctica. Antes de comenzar con el desarrollo de todos estos puntos y los cuadros que van a exponer mis compañeros, les recuerdo que pueden formular sus preguntas a través del link de preguntas y respuestas. Una vez que concluimos con nuestra disertación, daremos respuestas a las mismas. Le voy a dar paso a Humberto Plastina, quien va a exponer la situación de Cava. Buenos días. A mí me va a tocar mostrar cómo fue el comportamiento de la pandemia y las asistencias en la región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello voy a compartir una pantalla con el cuadro. Ahí estamos. Acá tomamos el modelo 1, en donde podemos ver un hotel de más o menos 100 habitaciones con una dotación de empleados de
36 personas, que trabajó los primeros 75 días del modo normal, y luego el hotel estuvo al servicio del gobierno de la ciudad para alojar repatriados o pasajeros COVID. Arrancamos así por el 2019, donde se trabajó normalmente los 365 días del año, con una ocupación promedio del 75%. Lo que se puede apreciar acá, en este año, en el año 2019, es una pequeña recuperación. Entonces tenemos que por cada 100 pesos de venta se gastaba 95,89. O visto de otra manera, le quedaban netos 4,21. Cuando pasamos al año 2020, para la hotelería, por lo menos de Cava, los meses de enero, febrero y mitad de marzo son malos. Luego, al caer la pandemia, en este modelo, desde abril a diciembre del 2020, tuvo un 35% de ocupación, producto de que estuvo al servicio del gobierno de la ciudad para alojar, como había dicho antes, repatriados o pasajeros COVID. Luego de hacer un relevamiento, vemos que en este modelo 1, por cada 100 pesos de venta, se tuvo que gastar 114,74. O sea, el hotel perdía 14 pesos con 74 centavos. Esto se vio amortiguado por las asistencias que tuvimos en el 2020 por parte del Estado nacional y local. Esas asistencias representaron en el 2020 un 8,47% sobre los ingresos. En conclusión, en este modelo, con el hotel utilizado por el gobierno de la ciudad y con las asistencias, por cada 100 pesos de venta se gastaba 106,27. Pasamos al año 21 con una ocupación promedio hasta el 31 de agosto, que fue el relevamiento que se hizo, del 20%, y con las aperturas permitidas, vemos que cada 100 pesos de venta se perdían 111,30. Pero el impacto de las asistencias acá también amortiguó el quebranto en 33 puntos porcentuales, arrojando una pérdida con esa ocupación de 77 pesos por cada 100 pesos de venta. Pasamos al modelo 2. Entonces, ya tenemos un hotel que en el 2019 pasa exactamente lo mismo, trabajó normalmente, la fluctuación es igual. Vamos directamente al 2020. ¿Qué pasa? También como en el modelo 1, en el 2020, los meses de enero y febrero y marzo son magros para la hotelería local. Al caer la pandemia, este hotel, la diferencia con el modelo 1, cierra sus puertas porque no tiene ocupación. Cierra hasta el 31 de diciembre. Entonces, tenemos que, promediando una ocupación en los 75 días de apertura durante todo el año, arroja un 6% de ocupación. Ahora, tenemos que, de ahí se desprende que por cada 100 pesos de venta tuvo que gastar 264 pesos con 74, o sea que perdía 164 pesos con 74. Las asistencias, que no fueron suficientes, representaron en el 2020 un 32,25 sobre los ingresos, que fueron los primeros 75 días. Por eso, al ser poco el ingreso, el importe porcentual, digamos, el impacto porcentual de las ayudas sobre los ingresos es mayor que es mayor, perdón. En el año 2021, con una ocupación promedio del 20% con las aperturas permitidas, vemos que cada 100 pesos también perdían 111,30, pero con el impacto de las asistencias se amortiguó lo mismo, 33,84, arrojando una pérdida con esa ocupación de 77 pesos por cada 100 pesos de venta. En el cuadro 3 voy a mostrar cuáles fueron las asistencias que se recibieron. Y las dividí en asistencias nacionales de carácter general, como fue el ATP, que si recuerdan,
teníamos un mínimo de un salario mínimo vital y móvil y un máximo de 2 salarios mínimo vital y móvil, por empleado por mes hasta diciembre del 2020. Luego, a partir de enero del 2021 hasta la fecha, fue reemplazado por el Repro 2, que eran, a la actualidad son 22.000 pesos por empleado. También esto fue acompañado por una reducción en las contribuciones patronales al SIPA. Después, ayudas nacionales directamente para el sector fue el Fondo de Auxilio Turístico, que aquellos que pudieron acceder tuvieron un salario mínimo vital y móvil por empleado durante 6 meses, el ATP de turismo, que fue solo un mes de 4.000 pesos por empleado por mes, y luego el actual Fondo de Auxilio Turístico número 2, que fue 22.000 pesos por empleado por mes, siempre y cuando aquellos hoteleros o gastronómicos hayan podido acceder, ¿no? Después tenemos ayudas locales del gobierno de la ciudad de carácter general, que fue la exención de ABL durante 2 meses en el 2020, y las ayudas locales del gobierno de la ciudad directamente al sector fue exención de ABL 6 meses para el 2021 para hotelería, de abril a septiembre, exención de ingresos brutos para gastronomía 9 meses, septiembre 2020, febrero, mayo, junio y julio 2021. Y luego el programa de asistencia del sector hotelero gastronómico, que dependiendo de la zona donde estaba alojado el establecimiento, le correspondían 10.000 pesos, 12.000 o 15.000 por única vez por empleado. Acá me cabe hacer una reflexión final sobre todos estos cuadros que he expuesto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien es cierto que hemos recibido las asistencias tanto locales como nacionales, de los cuadros se desprenden que las mismas fueron insuficientes y no alcanzaron a mitigar el impacto que provocó la pandemia en nuestro sector, dejando a muchos establecimientos en el camino, lamentablemente. Esperemos que con estas nuevas aperturas que se avisoran en octubre y noviembre, los estados nacionales y locales no nos suelten la mano. Nosotros necesitamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias, y ahora le cedo la palabra a Carolina Sasiloto. Buenos días. Los saludo desde el centro de la República, desde mi querida ciudad de Villa Carlos Paz. En mi caso voy a presentarles la situación de la región centro. En esta oportunidad vamos a considerar establecimientos que desarrollan un segmento corporativo, de eventos, de salud, donde podemos mencionar a ciudades como Río Cuarto o Córdoba Capital, que quienes decidieron mantener o pudieron mantener las puertas abiertas de sus establecimientos han hospedado trabajadores esenciales, personas que se trasladaban con permiso o bien personas aisladas. Y por otro lado, ciudades que se dedican especialmente al segmento de esparcimiento, donde podemos mencionar a Villa General Belgrano, La Falda, Capilla del Monte o Villa Carlos Paz. Si bien los segmentos tienen variaciones de desempeño, veníamos de 2 años de intento de recomposición de la rentabilidad del sector, que venía muy golpeada, corriendo detrás de la inflación, pero con un 2019 que intentaba abrir camino a la reconstrucción. Luego en el 2020, con la pandemia, se rompieron todos los caminos construidos y llegamos a este estado de situación. Lo primero que les voy a compartir es un resumen. Ahí se ve, creo que se ve bien. Bueno, lo primero que les voy a compartir entonces es un resumen de las medidas aplicadas localmente. En términos de provincia de Córdoba, tenemos 2 medidas puntuales. No sé si se está viendo bien, si alguien me puede confirmar.
Carolina, presionamos F5, así lo vemos en pantalla completa, por favor. Ahí está, ahí está. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces, en términos de la provincia de Córdoba, tenemos dos medidas puntuales que se llevaron a cabo. Para la hotelería, la exención del impuesto inmobiliario, de la cuota 1 a la 9, lo que importa el 75% del valor del impuesto del 2021. Y en ingresos brutos, de agosto del 2020 a noviembre del 2021. 16 meses. Suena bárbaro 16 meses. Pero ojo, hasta el momento son 7 meses de actividad turística efectiva porque el resto estuvimos sin habilitación. En el caso de la gastronomía, la exención es de mayo a noviembre del 2021. Además, a nivel provincial, tuvimos diferimiento de cuotas de deuda sin intereses y planes de pago. Ahora, en términos municipales, vamos a ir viendo en las placas que las ayudas han sido mucho más acotadas. En la ciudad de Córdoba se implementó una modalidad que no he escuchado en otra jurisdicción, que es el canje del alojamiento por la contribución del impuesto inmobiliario de 8 cuotas de las 12 anuales. Esto significa un 67% de exención, menos el costo de la prestación del servicio a medida que se van utilizando esas plazas. En el caso de Villa Carlos Paz, tuvimos 5 meses del 2020 donde se eliminó el mínimo de comercio e industria, y para el 2021 se otorgaron 2 meses de exención del impuesto de comercio e industria, donde imagínense una ciudad destinada pura y exclusivamente al turismo de esparcimiento. La exención se dio en el mes de junio, que no estábamos posibilidades de trabajar, y julio. Es el mes donde efectivamente vimos el impacto de la exención de comercio e industria. Y además se dio la exención de la tasa municipal de la propiedad por 2 meses. En el caso de La Falda, tuvieron exención de la tasa de comercio por los meses de cierre, como así también la eliminación de los intereses resarcitorios de las tasas municipales por el mismo periodo. Y en el 2021 lo más importante fue la exención por 6 meses de la tasa de servicio a la propiedad de los hoteles. En el caso de Calamuchita, tuvieron la exención de comercio e industria de abril a noviembre del 2020 y de mayo y junio del 2021. Es decir, pura y exclusivamente los meses de no habilitación del turismo. Por último, en el caso de Río Cuarto, en 2020 tuvieron la eliminación del mínimo de comercio e industria por 8 meses para todas las actividades, y para la hotelería, la exhibición de la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas e inmobiliario durante 3 meses, mayo, junio y julio del 2020. En el 2021 vuelven a exhibir las mismas contribuciones por 3 meses, incorporando a la gastronomía, que en el 2020 no había sido considerada. Como novedad, en el 2021 la Municipalidad de Río Cuarto lanza microcréditos reintegrables a tasa cero hasta 150.000 pesos. Bueno, en la práctica, la incidencia de estas medidas locales son de escasa significación para la estructura de costos de las empresas, ya que aproximadamente el 90% de las ayudas que impactan realmente están explicadas por las ayudas de carácter nacional, que explicó recién muy bien Humberto Plastina, y que están directamente relacionadas con las ayudas a impactar, digamos, en los costos laborales, como son el ATP, el REPRO y el FA, o el Fondo de Auxilio a la Actividad. No nos olvidemos que somos una actividad mano de obra intensiva, que la legislación no permitía la reducción de las nóminas laborales, porque las empresas han hecho un esfuerzo tremendo, y esto también se traduce en los flujos deficitarios y en la acumulación de... Ahora bien, veamos esquemáticamente lo que les vengo contando hasta este momento. Vamos a comenzar con un establecimiento hotelero de Villa Carlos Paz. Lo que hacemos es recopilar
muchos casos para evaluar las tendencias y elegir uno como representativo de la situación. Ahí les voy a mostrar, vemos un 2019 con un flujo positivo moderado del 16%, y cuando analizamos el 2020 observamos una caída del 64% de la ocupación, vemos lo significativo del costo laboral, ya que si se fijan, por cada 100 pesos de ingresos del 2020, la empresa gastaba 156 en conceptos laborales. Fíjense que el peso relativo de los otros costos sigue siendo del 50% de los ingresos, explicado principalmente por los costos fijos de las estructuras hoteleras. De esta manera llegamos a un resultado anual de déficit del 113% en el 2020. Es decir, que por cada 100 pesos que ingresaron en la empresa en el 2020, la empresa gastaba 213 pesos. Las ayudas estatales redujeron en un 9% el déficit, o dicho de otra manera, las ayudas fueron de un 4% de los costos. Así cerramos el 2020 con un déficit del 103%. Luego, pasando al 2021, el estado de situación de estos 8 meses transcurridos, con 6 meses de actividad habilitada, ya que en el medio tenemos 2 meses de cierre, se presenta con un aumento de la ocupación, con un peso relativo del costo laboral que todavía, si se fijan, es muy significativo, está en el 61%, ya que haber pasado de la aplicación del acuerdo de suspensiones, en términos laborales estoy hablando, la aplicación del acuerdo de suspensiones con ingreso cero, era muy difícil para las empresas, pero fíjense que al reactivar la aplicación del convenio colectivo pleno, con la recomposición salarial que era necesaria, pero con una demanda muy tibia, y tarifas no actualizadas al nivel inflacionario, muestran que el costo laboral sigue siendo muy pesado. Por último, los costos fijos y variables mantienen su peso relativo, para terminar el balance de estos 8 meses con un déficit del 16%, atenuado en un 5% con las ayudas estatales. Fíjense que en el 2020 eran del 9% y pasaron al 5%. Acá se nota el cambio de un 2020 con un ATP más masivo en términos de la facilidad al acceso al ATP, y un 2020 con un repro más burocrático y fijo, porque el ATP está atado al salario mínimo vital y móvil, y el repro es un monto fijo. Además, hasta este momento, en el 2021, no tenemos el impacto del FAC, o del Fondo de Auxilio, porque recién estamos teniendo novedades en estos días. Vamos a pasar rápidamente a un establecimiento gastronómico de Villa Carlos Paz, donde vemos las mismas tendencias, un flujo positivo moderado en el 2019, y en el 2020 un incremento del peso relativo del costo laboral, acompañado por el incremento del peso relativo en los costos fijos. Por lo general, los establecimientos gastronómicos aquí afrontan alquileres comerciales muy suntuosos, que se volvieron muy significativos en el 2020 con las restricciones y los aforos que afectaron directamente las ventas. Así cierra el 2020 con un flujo negativo del 27%, atenuado por las ayudas estatales, principalmente el ATP, con un 11%, lo que cierra el 2020 con un déficit del 16%. Luego se observan 7 meses del 2021 de leve mejoría con respecto al 2020 a través de la flexibilización de las restricciones y los aforos. Para terminar, quiero mostrarles un ejemplo de un establecimiento de otro segmento, que sería el corporativo de la ciudad de Córdoba, un establecimiento de la ciudad de Córdoba, puntualmente en este caso ligado a la salud. Voy a ir directamente a analizar el 2020, ya que las tendencias del 2019 son las que ya venimos comentando, y fíjense en este caso un establecimiento que permaneció abierto todo el 2020,
cómo el ejercicio resulta totalmente deficitario, en un 62%, y donde las ayudas atenuaron en un 8% al déficit. Luego, en el 2021, estos 7 meses del 2021 se presentan con una recomposición de la ocupación y con ayudas en torno al 10%, lo que le permite hasta este momento, que es un corte parcial a julio del 2021, alcanzar un flujo mínimo positivo, pero no quiero que pierdan de vista que el acumulado del resultado sigue siendo deficitario. Bueno, a modo de conclusión, primero quiero agradecer profundamente a todos los empresarios que amablemente aportaron sus datos para el análisis, y también quiero terminar esta exposición mencionando que necesitamos la continuidad en las aperturas regulares, reglas claras de trabajo y ayudas acordes al sector. Bueno, muchas gracias. Voy a ceder la palabra a mi compañero Miguel. Bueno, muchas gracias, Caro. Tendrías que dejar de compartir ahí nada más. Esperamos un segundito que Caro nos devuelve la pantalla. Caro. Sí, ahí bueno. puse como para que te quede liberado ahí. Perfecto. Muchas gracias. Perdón. Perdón, que me compliqué con compartir la pantalla. Con F5, Edi, puedes dar comienzo. Ahí está, perdón, ahí está. Disculpas por... Bueno, muchas gracias, Caro. A mí me toca hablar puntualmente de algunos casos de la ciudad de San Juan y de Mendoza. Y bueno, Carolina también me había dado el pie respecto al 2019, respecto a cómo venían las empresas de turismo, hoteles y gastronomía, porque como escuchamos en muchas presentaciones de Graciela Fresno, en el 2019 siempre decía que con las autoridades decían, che, qué bien que le va al turismo, realmente qué rentabilidad, y nosotros nos acordamos en las reuniones de FEGRA que las cosas no eran para todo el mundo iguales. Entonces me tomé el atrevimiento de presentar esta foto de cómo era al 2019 y principios del 2020, y vemos que tanto por zonas como por tipo de establecimientos, en azul son las pérdidas y en naranja las ganancias. Vemos que se destacan rápidamente, para no demorarme, vemos que en la ciudad de Buenos Aires y en Patagonia, y en establecimientos, hoteles prácticamente los 5 estrellas, estaban con una rentabilidad muy distinta a la de los otros emprendimientos. Acá vemos por qué, porque por ejemplo en Cava, en verde se ven la cantidad de no residentes que atendían, y en rojo se ven los residentes por zonas. Vemos acá también rápidamente qué tipo de público atendían por establecimiento, y vemos por qué las rentabilidades eran distintas, y quienes atendían público residente estaban permanentemente luchando por actualizar sus tarifas con la inflación. Me acuerdo muchos comunicaciones de Rolando Dominé en este sentido, por ejemplo. Como dijo Esteban Domecq, la verdad que la pandemia trajo una caída del 10% del PBI, y bueno, siempre me gusta citar esta frase de Warren Buffett, que dijo, solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Y esto sin duda que nos pegó muy fuerte a todos.
bueno, la caída en el PBI argentina fue del 10%, y eso simplemente quería poner a modo de marco cómo era la situación al entrar a la pandemia y cuánto pegó la pandemia en el 2020. Paso concretamente a los ejemplos de Mendoza, y en Mendoza la verdad que no quería repetir cosas que dijeron Humberto y Carolina respecto a ayudas municipales y demás, simplemente me pareció más importante citar cuál fue el criterio de Mendoza, que en eso Mendoza, en las reuniones que tuvimos concretamente con ministros y autoridades, nos dijeron que no iban a otorgar ayudas, sino que el criterio iba a ser siempre mantener la economía lo más abierta posible, de acuerdo a lo que permitiera el estado sanitario. Eso llevó a no adherir a muchos decretos nacionales, y para mencionar como algo muy importante fue que el 12 de junio del 2020 se decretó la apertura al turismo interno, y en la gastronomía también se permitió atender tanto adentro como fuera de los establecimientos, con aforo, declaraciones juradas, mesas hasta 6 personas, y lo que no puse ahí, pero me pareció muy importante, que fue que se prohibían las reuniones familiares en domicilios particulares. Fue para beneficiar que la gente se juntara en establecimientos autorizados, y con eso ir recuperando algo de demanda. Acá como limitaciones voy a nombrar nada más el tema de los hoteles urbanos, que tanto como ha citado Humberto Plastina, como citó en último lugar Carolina, los hoteles urbanos sin duda que fueron los grandes perdedores, quienes más sufrieron la pandemia. ¿Por qué? Porque su demanda de congresos, de turismo de grupos, turismo corporativo, todo eso directamente ha quedado deprimido, aún sigue deprimido, se ha recuperado levemente. Trabajaron con repatriados o enfermos con COVID, pero la verdad que la demanda de ellos, que representan un 50% de la oferta hotelera, cayó drásticamente. Bueno, el ejemplo que voy a poner primero es de un restaurante, que es propietario de un local, y el otro alquila, uno en las afueras de la ciudad y otro dentro de la ciudad. Esta distinción la hago porque las empresas que trabajaron fuera de la ciudad, tanto en hotelería como en gastronomía, tuvieron diferencias a la hora de su desempeño. En este caso vemos, esta empresa, voy directamente a la parte del resultado, vemos que el resultado fue medianamente parejo en el 2019, no hubo dudas, un 10% de resultado, y como vemos en el 2020, con la pandemia, tuvo una caída, pero con las ayudas pudo sortear, porque repito, el criterio en Mendoza fue tratar de recuperar la demanda de trabajo, lo que llevó a numerosas encontronazos con el gobierno nacional, pero el criterio fue no dar subsidios, sino tratar de recuperar el trabajo. Por supuesto que no fue todo tan fácil de hacer. Y en el 2021 las ayudas fueron un poco menores, pero la rentabilidad fue pareja. Después voy a pasar a un hotel pequeño en las afueras de la ciudad, que también pudo abrir al turismo en junio, con algunas restricciones durante 2020, que cuando fue el pico de pandemia, pero en ese periodo, en esos 6 meses de junio a diciembre, la actividad fue prácticamente trabajo de viernes o sábado, una ocupación muy bajita, ayudándose con un poco de gastronomía, y en diciembre recuperó bastante el trabajo cuando volvió a la circulación nacional. ¿Por qué? Porque los visitantes explotó, digamos, el segmento que buscaba turismo de naturaleza, es decir, familias que habían pasado mucho tiempo encerradas y necesitaban estar en lugares más chicos, fuera de los centros urbanos, y eso trajo mayor trabajo y recuperación. Vemos ahí, por ejemplo, la ocupación, que en el 2019 había sido una ocupación muy buena, en el 2020
con esta apertura parcial al turismo, tuvo un resultado duro. Como decía Caro, también el costo del personal aumentó muchísimo, pero con las ayudas tuvieron una caída, pudieron aminorar las pérdidas, y ya en el 2021 vemos que el resultado fue también deficitario, pero con las ayudas pudo mantenerse en pie. Después, acá pasó a un ejemplo de un hotel urbano, que repito, fueron los grandes perdedores de la pandemia, y vemos que en el 2019, un año normal, con una rentabilidad muy aceptable, y en 2020 vemos que el costo de personal creció enormemente, y tuvieron ayudas por un 20%, igual a las ayudas que habían recibido el restaurante y el hotel pequeño, y por tanto una caída del 50%. En el 2021 vemos también una caída dura del 40% en el resultado, y ayudas igual que el restaurante y el hotel pequeño del 17%, y bueno, siguen acumulando un nivel de pérdida significativo. Pasando a San Juan, lo que vemos como principales medidas fueron medidas en impuestos de ingresos brutos, tasa cero, por esos periodos. Muy importante también la línea de créditos para el sector, por montos realmente importantes, a tasas muy convenientes. Y después el programa Proteger Empleo, que fue un subsidio tanto para gastronomía como hotelería, que fue durante este año, y fue para asistir a empresas que no accedían al REPRO. Bueno, en este caso también vamos a ver un hotel corporativo de 100 habitaciones, que estuvo cerrado durante un año, y atendiendo también congresos, eventos, grupos. Bueno, en este caso, al igual que mostró Humberto Plastina en su segundo modelo, vemos que las ocupaciones fueron muy bajas en 2020 y 2021, y el costo del personal, a pesar de aplicar los beneficios del convenio hotelero, acceder al REPRO y demás ayudas, fueron caídas muy fuertes y drásticas. Así que finalmente hice este cuadro para ver cuáles fueron el nivel de ayudas, y cómo los hoteles urbanos realmente han sido los que más han sufrido la pandemia, pero bueno, todos hemos pasado mal, pero los hoteles urbanos principalmente. Esta diapositiva la tomé también de la presentación de Esteban de algún momento, que la caída del 10% fue del 10% del PBI, pero en el caso de hoteles y restaurantes, casi 5 veces más que la economía argentina. Entonces, la reflexión fue que antes de la pandemia ya habían diferencias por zonas y por tipos de establecimientos, principalmente venían por el tipo de público al cual estaban atendiendo. En la pandemia la economía cayó un 10%, en nuestro sector cayó 5 veces más que la caída de la economía argentina, que fue la segunda peor de la historia, y la pandemia agravó muchísimo y trajo nuevos problemas. Entonces, entendemos que fue lógico compartir programas con otras actividades que también tuvieron, pero dado, por ejemplo, la problemática puntual de los hoteles urbanos que perdieron casi por completo su demanda, la reflexión es si no merecíamos una ley de emergencia nacional que no solo se aprobara, sino que también se reglamentara para atender las problemáticas de las distintas zonas y tipos de establecimientos en todo el país, soluciones más personalizadas, contemplando la gravedad de la situación de los últimos 18 meses. Muchas gracias. Doy paso a Cecilia. Bueno, quiero agradecer a Humberto, a Carolina y a Eri, que son quienes nos han podido explicar las distintas situaciones en algunas de las regiones del país
que sin lugar a dudas se han tomado como modelo, pero no escapan a lo que se ha vivenciado en las otras regiones del país. Luego de haber podido ver mediante ejemplos prácticos o numéricos cuáles han sido las situaciones en las que nos encontramos los establecimientos hoteleros y gastronómicos, voy a dar paso a Marcelo Serra, quien nos dará una breve reseña de la normativa dispuesta en esta materia y de cuáles son los principales aspectos de caducidad para los programas del REPRO y el ATP. Adelante, Marcelo. Buenos días a todos, buenos días Cecilia. Muchas gracias por dejarme participar de este bloque. Lo que le tengo que comentar es que, bueno, por una cuestión de tiempos y de organización, mi exposición acerca de las causales de caducidad, tanto del ATP como del REPRO, va a pasar al módulo número 7. Muchas gracias y te vuelvo a pasar la palabra, Cecilia. Sí. Mientras se incorpora Cecilia, yo creo que quería hacer una reflexión, Ceci, si me permitís un segundo. Sí, Eli, adelante. Es que la verdad, la verdadera duda, yo creo que fue el equipo que se formó el Departamento de Fiscalidad, porque nosotros generalmente tenemos una reunión por mes, o sea que estaríamos en nuestra reunión número 18 ahora, en 18 meses, y hemos tenido más de 80 reuniones, en las cuales entre todos fuimos viendo cómo instrumentar las ayudas del ATP, de los REPRO, de las empresas, presentar quiénes accedían, no accedían, cómo presentar las rendiciones del fondo de auxilio, si estaban las acreditaciones, si habían salido las actas del comité evaluador. Así que todo eso creo que fue muy, muy importante y creo que fue la verdadera ayuda de todas las personas que se sumaron para colaborar en este tiempo tan difícil. Bueno, vamos a dejar la exposición de Marcelo Serra para unos módulos más adelante y vamos a expresarles las conclusiones a las que nosotros arribamos en nuestro módulo, ¿sí? Luego de exponer realmente cuáles han sido las situaciones por las que nosotros estamos atravesando, la que sin lugar a dudas es una grave crisis, ya que como hemos escuchado a Graciela Fresno expresarlo al comienzo del coloquio, la actividad hotelera ha tenido una retracción de más del 95% y la actividad gastronómica de un 55%, es sin lugar a dudas una situación muy grave por la que estamos atravesando en el sector. Las ayudas que hemos recibido nos han permitido disminuir las pérdidas, pero no paliaron por completo la situación de crisis por la que estamos atravesando. Hoy, más que nunca, apoyamos las recientes disposiciones en materia de turismo, lo que nos va a nosotros permitir iniciar un comienzo hacia la reactivación del sector. Estamos seguros de que si se continúan abriendo las fronteras, permitiendo el ingreso de los turistas extranjeros, existen aviones con conexiones nacionales a tarifas accesibles, se permite un nivel de aforo del 100% de los establecimientos gastronómicos. Todo esto cumpliendo con protocolos que nos permitan conservar y preservar la salud de los argentinos y nuestros turistas, vamos a poder iniciar un comienzo de reactivación para la actividad turística. Quisiera saber si existen algún tipo de preguntas que podamos responderles, caso contrario, las vamos a enviar vía mail. Me gustaría agradecer nuevamente a todos los compañeros del Departamento de Fiscalidad y Tributación.
Sin lugar a dudas, entre todos hemos elaborado este informe que espero que les haya sido de gran utilidad. Voy a dar paso al siguiente módulo.